Creo que hemos tenido una participación bastante activa en lo que es la elaboración del manifiesto, que nos sirve un poco como base ideológica de lo que va a ser nuestro planteamiento en las próximas elecciones europeas. Y lo esencial del manifiesto europeo es que hay un preámbulo inicial en el que sinceramente estamos preocupados, sobre todo la familia nuestra, de cuál es el momento actual de Europa. Creemos que Europa nunca ha estado en un momento de tanta debilidad, hasta el punto que nunca en la historia del proyecto europeo está en entredicho incluso la propia existencia del proyecto, ¿no? Uno de los acuerdos más importantes que ha estado negociando Europa en los últimos años es el acuerdo con Canadá, que además yo creo que con Canadá es de los grandes países a nivel mundial y con los que creo que compartimos grandes cosas, ¿no? De desarrollo, de respeto al medio ambiente, de valores. Pues al final no ya un país, una parte de un país, el Parlamento de Valonia dijo que no, que ese tratado que le afectaba a no sé qué historias de su economía, en este caso parte del sector primario, y bloqueó el proyecto durante un montón de meses. Y como esa historia hay 20.000, es decir, o vamos a otra velocidad, a otros ritmos en el siglo XXI, o lo que no puede ser es que cualquier decisión esté supeditada a que uno de los 28, según como se levante o no le apetezca, o esto me viene mal en casa, lo paro, yo os dejo a vosotros seco y ya volveremos a hablar. Entonces, o cambiamos el funcionamiento de cómo se toman determinadas decisiones, o no nos movemos, o damos 2 pasos para adelante, 1 para atrás, y mientras tanto el resto sigue avanzando a ritmos cada vez más rápidos. Europa necesita reafirmar su modelo, y el modelo de Europa, pues hoy es claro, pero tiene que estar en práctica, ¿no? Que es efectivamente ser competitivo. Necesitamos crecimiento pues, para que se traduzca en empleos, en ingresos, en que la gente joven pues, tenga un futuro aquí y no se tenga que ir fuera.